Hoy vamos a hablar de las fuerzas de interés especial. Son de interés especial porque o son muy frecuentes en nuestro entorno o porque siempre están presentes. Veamos. En primer lugar, vamos a hablar del peso de los cuerpos. El peso de un cuerpo es la fuerza de atracción gravitatoria, puesto que es la fuerza con que la Tierra lo atrae. Su valor va a depender de la masa del cuerpo y, como ya sabemos, de forma simplificada podemos calcularlo multiplicando la masa por g, siendo g la aceleración de la gravedad de valor 9,8 metros por segundos al cuadrado. Sin embargo, el peso de un cuerpo varía en función del punto en el que se encuentre. Esto lo descubrió Newton cuando se encontraba, según cuenta la leyenda, descansando bajo un manzano. En ese momento le cayó una manzana encima y se inspiró, creando la ley de gravitación universal, mediante la cual se establece que dos masas próximas entre sí o no tan próximas se atraen mutuamente. Esta fuerza es la fuerza de atracción gravitatoria y su valor depende de una constante g que se denomina constante de gravitación universal y su valor es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Como veis, la fuerza depende del producto de las dos masas y la distancia que las separa elevado al cuadrado. Si nosotros aplicamos en esta expresión los valores correspondientes a la masa de la Tierra y al radio terrestre, dejando como incógnita o como variable la masa del objeto que se encuentra en la superficie de la Tierra, obtenemos en esta expresión que la fuerza con la que la Tierra atrae a un objeto de masa m que está justo en su superficie es igual al producto de la masa del cuerpo por aproximadamente 9,8, que es el valor que nosotros utilizamos en la fórmula simplificada del peso que aplicamos en nuestros problemas. Sin embargo, esta expresión viene de una ley mucho más importante. Esta ley rige el comportamiento de los planetas alrededor del Sol, de los satélites alrededor de los planetas. Su dirección, UR, me indica que es de la línea que une los dos puntos o las dos masas, ¿vale? En este caso sería desde el objeto hacia el centro de la Tierra. Si yo considero la Tierra y considero una persona sobre su superficie, la dirección de la fuerza peso pues es perpendicular hacia el centro de la Tierra. Si nos aproximamos mucho y vemos justo la superficie, resulta que esta fuerza peso es perpendicular a la horizontal, a la superficie de la Tierra. Por tanto, la fuerza peso es perpendicular a la superficie de la Tierra, puesto que va dirigida a lo largo de un radio terrestre. También tenemos la fuerza normal, que vamos a representar con la letra N mayúscula. Esta fuerza es la que ejerce una superficie sobre un objeto que se encuentra apoyado en ella. Su dirección siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Es decir, si tenemos una persona apoyada en el suelo, como esta persona tiene masa, va a actuar la fuerza peso y además, como esta persona está apoyada sobre la superficie, esta persona le empuja la superficie hacia abajo. Esta fuerza que hace la persona sobre la superficie se la devuelve a la superficie por el principio de acción-reacción, la tercera ley de Newton. Es decir, que la superficie va a ejercer sobre esta persona una fuerza en la misma dirección, es decir, en la perpendicular y en sentido contrario, por tanto, hacia arriba. Y esta es la fuerza normal de la que estamos hablando, la fuerza que ejerce el suelo sobre la persona que está apoyada en él. Esta actúa sobre el suelo, que no nos va a interesar, y esta fuerza normal sí, porque va a actuar sobre el sistema que estamos estudiando, en este caso, pues esta persona.
No existe una fórmula ni una ecuación específica para calcular la fuerza normal, puesto que su valor va a depender de cuántas fuerzas estén actuando en el sistema en la dirección perpendicular, con lo cual su valor lo vamos a tener que calcular para cada problema concreto aplicando el balance de fuerzas en la dirección en la que actúa la fuerza normal. Normalmente esta fuerza va a ser perpendicular, pero también vamos a poder tener objetos en contacto o apoyados en superficies verticales. Y en ese caso la fuerza normal va a ser horizontal. Como fuerza que es, y como ya sabemos, su unidad en el sistema internacional va a ser el newton. Siempre tenemos que recordar que como la fuerza normal es la fuerza que hace la superficie sobre el objeto que está apoyado en ella, solamente va a existir si tengo un objeto apoyado o en contacto con alguna superficie. Si no, no existirá fuerza normal. También tenemos la fuerza de rozamiento, que la vamos a representar con la F mayúscula y la R de subíndice, fuerza de rozamiento. También se va a medir en newtons, ¿vale? Y esta fuerza se debe a la fricción que existe entre dos superficies que están en contacto entre sí. Por ejemplo, si vamos patinando, pues esa fuerza va a existir por el rozamiento que hay entre los patines y el suelo, la calzada. O si intentamos arrastrar una caja, pues esa fuerza va a existir por ese rozamiento que hay entre la base de la caja y el propio suelo. Su dirección va a ser paralela a la superficie de contacto y su sentido generalmente es contrario al movimiento. En este caso iría hacia la izquierda porque la chica patina hacia la derecha y en el caso de la caja pues iría hacia la derecha porque el movimiento se produce hacia la izquierda. No obstante, esto no siempre es así, ¿vale? A veces pasa que cuando empujamos un objeto sobre una superficie horizontal no se mueve. Esto no significa que la fuerza de rozamiento sea superior a la fuerza que yo estoy haciendo, porque si yo le estiro y la fuerza de rozamiento es mayor, lo que va a ocurrir es que el objeto se va a mover en sentido contrario y eso no ocurre. El valor de la fuerza de rozamiento va a depender también de con qué fuerza estoy empujando al objeto. Y esto se llama fuerza de rozamiento estática. Experimentalmente se ha obtenido que la expresión para la fuerza de rozamiento es igual a nu por la fuerza normal, donde nu es el coeficiente de rozamiento, que va a depender de qué tipos de superficies se encuentran en contacto. Como acabo de decir, existen dos tipos de fuerzas de rozamiento, la fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento estática es la que actúa mientras que el objeto al cual estoy empujando o estirando no sale del reposo, es decir, permanece quieto. Su valor va cambiando hasta un valor máximo que es igual al coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. A partir de ese momento, cuando yo consigo con mi fuerza superar el rozamiento estático, el objeto comienza a moverse y actúa la fuerza de rozamiento dinámica, que es menor que la fuerza de rozamiento estática. Por eso ocurre que cuando nosotros estiramos a un objeto para intentar moverlo, me cuesta mucho que empiece a moverse, pero en cuanto empieza a moverse, tengo que hacer menos fuerza para mantenerlo en movimiento. La fuerza de rozamiento es muy importante porque es la responsable de que podamos caminar y no nos caigamos. Es la que permite que los coches parados puedan arrancar sin patinar y la que hace que los vehículos cuando tomen una curva en una carretera no se salgan de ella. Otra fuerza especial es la tensión. La tensión la vamos a representar por la letra T. La tensión es la fuerza que se transmite cuando tenemos una cuerda o un cable y ejercemos en uno de sus extremos una fuerza. Por ejemplo, si yo cuelgo del techo una cuerda y le estiro hacia abajo con una fuerza F, esa fuerza F se va a ir transmitiendo a lo largo de todos los puntos de la cuerda.
De manera que por el principio de acción-reacción, ¿vale? Sobre la cuerda aparece esa tensión que vamos a llamar T y tiene en este caso sentido contrario a la fuerza con la que yo les tiro a la propia cuerda. Para simplificar los problemas, vamos a suponer que las cuerdas o los cables no tienen masa y además son inextensibles, no se estiran. Por tanto, no vamos a considerar la presencia de la cuerda cuando resolvamos dinámicamente los problemas. La función en estos problemas de las cuerdas o los cables va a ser transmitir las fuerzas a lo largo de todo el sistema. Al igual que ocurre con la fuerza normal, la tensión no tiene una expresión analítica o una fórmula para su cálculo, para calcular su valor. El valor de la tensión va a depender de cuántas fuerzas actúen en el sistema que tengamos. Y siempre lo vamos a poder calcular aplicando la segunda ley de Newton al sistema concreto que tengamos delante. Si en este caso, o si en vez de tener o estirar a la cuerda con una fuerza F, colgamos una masa M, como masa que es, sobre esta masa va a actuar el peso, porque esa masa va a ser atraída por la Tierra. Como esta masa está colgada de esta tensión, la masa ejerce sobre la cuerda una fuerza, porque la está estirando, que se transmite a lo largo de la cuerda. Y a su vez la cuerda ejerce sobre la masa la misma fuerza, pero en sentido contrario, que sería la tensión. De esta manera, sobre esta masa M tendríamos dos fuerzas actuando, el peso que hace la Tierra sobre la masa y la tensión que está haciendo la cuerda sobre esa misma masa, y que sería la reacción que hace la cuerda sobre la masa M que está estirando de la propia cuerda. Vamos a analizar un sistema un poco más complejo y que resolveremos en clase numéricamente. Vamos a suponer que tenemos una polea atravesada por una cuerda y tenemos una superficie horizontal y la cuerda, el trozo este de cuerda queda suspendido en el aire. Si de ese trozo de cuerda vertical enganchamos un objeto de masa M1 y del otro extremo enganchamos un objeto de masa M2, el tamaño no tiene que ver con la masa del objeto. Recordamos que la masa y el volumen están relacionados por la densidad. Que un cuerpo sea mayor no significa que su masa sea mayor. Vale. Si analizamos las fuerzas, tendremos que sobre el cuerpo de masa M1 actúa la fuerza peso, que es la que ejerce la Tierra sobre ese objeto, y lo mismo ocurre con el cuerpo de masa 2, que vamos a tener el peso 2. Como la masa 2 está apoyada sobre una superficie, pues aparecerá la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el suelo sobre la masa 2. Como tenemos una cuerda, esta cuerda transmite una fuerza y vamos a tener una tensión a ambos lados de la cuerda. Siempre vamos a tener las tensiones por parejas, una en cada extremo y en sentido contrario. Y como vamos a suponer también que la polea no tiene masa, estas dos tensiones van a ser iguales. Y además, como este objeto está apoyado por una superficie, puede que haya fuerza de rozamiento que va a actuar en sentido contrario al movimiento. Entonces, según este sistema, en principio, lo que puede pasar es que el peso de la masa 1 haga que pues este cuerpo ruede y se deslice hacia abajo. Si consideramos el sistema de referencia Y en la vertical y X en la horizontal, y trasladamos este sistema de referencia a lo largo del movimiento, pues vemos que lo podemos girar y el eje X, que aquí sale horizontal, en este lado sería vertical.
de manera que la dirección del movimiento se va a producir a lo largo del eje X. Entonces, para resolver este problema, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que me decía que la fuerza total, fuerza resultante que actúa sobre un sistema, es igual a la masa del sistema por la aceleración que le produce. Entonces, lo que haremos será sumar todas las fuerzas vectorialmente e igualarlas a la masa del sistema por el vector aceleración. Y a continuación, para simplificar, lo que vamos a hacer es descomponer las fuerzas en el eje X y en el eje Y. Y veremos qué fuerzas actúan en el eje X, que en este caso sería el peso 1, la tensión en sentido negativo. Luego tendríamos esta tensión en el sentido positivo y la fuerza de rozamiento en el sentido negativo. Y la restaríamos, menos fuerza de rozamiento. Y también vamos a separar el sistema en dos partes, fuerzas sobre la masa 1 y fuerzas sobre la masa 2. Entonces, dentro de cada masa estableceremos las direcciones sobre las que actúan las fuerzas. En este caso, sobre la masa 1 solamente tenemos fuerzas en una única dirección, que es el eje X. Y sobre la masa 2 sí que distinguimos tensión menos fuerza de rozamiento y normal menos el peso 2. En el eje Y, en general, no va a haber aceleración, por tanto igualaremos la suma de las fuerzas a 0 y la aceleración la calcularemos a partir del balance de fuerzas en el eje X. Puede ser también, como veis aquí, que ha aparecido que sobre el sistema se realiza una fuerza externa de valor F y en este caso esa fuerza está formando un ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, a todas las fuerzas que acabamos de analizar hay que añadirle esta fuerza externa, esta fuerza de valor conocido. Pero, como observáis, hay que tener en cuenta que esta fuerza actúa, tiene dos componentes en mi sistema de referencia XY, de manera que voy a tener que poner la proyección horizontal Fx en el eje X, que será F por el coseno de alfa, porque es el cateto contiguo, y tendré que tener en cuenta que esta fuerza tiene una componente vertical, Fi, que va a ser igual al producto de la fuerza por el seno de alfa, porque es el cateto opuesto. De esa manera, pues yo ya tendré que Fi y la normal actúan en la misma dirección y sentido que el sentido positivo, y en este caso el peso 2 actúa en sentido negativo. Acabamos de ver que consideramos que las cuerdas son objetos o materiales no elásticos, son rígidos. Vamos a ver qué ocurre ahora con fuerzas que actúan sobre materiales elásticos, y eso es lo que se llama fuerza elástica. La fuerza elástica es la que produce la deformación sobre los objetos elásticos, que son aquellos que tienen la capacidad de deformarse y recuperar su posición o su forma original cuando esa fuerza deja de actuar. El científico inglés Robert Hooke fue el que obtuvo las características de esta fuerza mediante sus experimentos. Y llegó a las siguientes conclusiones: que la deformación que experimenta el objeto elástico depende de forma directa, es proporcional al valor de la fuerza que se ha ejercido sobre él. Esto significa que cuanto mayor fuerza hagamos sobre un objeto elástico, más deformación le vamos a producir. Cuando hablamos de objetos elásticos, pues estamos hablando de lo que es una goma, un muelle. Si estiramos con mucha fuerza una goma, sí, evidentemente se va a estirar mucho, el estiramiento producido va a ser mayor. Y además llegó a la conclusión de que la fuerza elástica tiene sentido contrario a la fuerza que ha producido la deformación en el objeto. La forma matemática de la ley de Hooke es esta: la fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación, delta de x,
y su sentido es contrario al del estiramiento o la fuerza que ha producido dicho estiramiento. La K es lo que se llama constante elástica, sus unidades en el sistema internacional es Newton dividido por metro y da cuenta de la capacidad que tiene ese sistema para estirarse fácilmente o no hacerlo tan fácilmente. Es como si hablásemos de la rigidez de un muelle. Si la K es muy alta, eso significa que el muelle es muy rígido y para producirle una pequeña deformación tengo que aplicar una fuerza muy grande. En cambio, si la K es muy pequeña, eso implica que el muelle no es nada rígido, es muy elástico y por tanto una pequeña fuerza, como la K es muy pequeña, una pequeña fuerza como la K es muy pequeña, va a producir una deformación sensiblemente mayor que en el caso anterior. La delta de X es la deformación del cuerpo, ¿vale? Lo que se estira, la distancia que se estira o la distancia que se comprime y se mide en unidades del sistema internacional en metros. Vamos a analizar un poco el proceso de estiramiento o compresión de un muelle. Vamos a suponer que tenemos un muelle colgado del techo y este muelle trazamos una línea, tiene una longitud que vamos a llamar x0 y eso es lo que se llama longitud natural del muelle, la longitud que tiene el muelle cuando no actúa sobre él ninguna fuerza. Si estiramos el muelle hacia abajo, le aplicamos una fuerza hacia abajo, esta fuerza es una fuerza externa que nosotros aplicamos al muelle por el principio de acción-reacción sobre el muelle hace una fuerza, que es la fuerza elástica, que actúa en sentido contrario a la fuerza que sobre él se aplica. Esta es la fuerza elástica de la ley de Hooke, ¿vale? Y por eso tiene signo negativo, porque el objetivo siempre de la fuerza elástica es que el objeto recupere su forma original, su forma inicial. Es decir, que si lo estiro, la fuerza elástica va a tender a que el muelle se comprima, deje de medir tanto, deje de estar alargado. Vale, pues ahora el muelle llega hasta aquí. Esto va a ser la longitud actual del muelle, ¿vale? Longitud del muelle estirado y delta de X es esta distancia, que es lo que se ha estirado el muelle, que sería lo que aparece aquí en la ley de Hooke. Si hacemos el proceso contrario, si empujamos el muelle hacia arriba, el muelle se va a comprimir. La reacción del muelle va a ser que aplicar una fuerza sobre el objeto que lo está comprimiendo en la misma dirección y sentido contrario. Pues esta es la fuerza elástica. Se opone, signo menos, a la fuerza que realmente o al objeto que está produciendo esa compresión. Ahora el muelle, la longitud del muelle llega hasta aquí. Esta será la longitud del muelle, la X será la longitud del muelle comprimido y delta de X es la distancia que el muelle se ha comprimido ahora. Entonces, delta de X siempre es la diferencia entre la longitud actual del muelle, X, menos la longitud natural del muelle, X0. Entonces, delta de X sería X menos X0. Aquí hemos puesto el vector porque yo puedo tener el muelle orientado en la vertical o en la horizontal, con lo cual pues tiene direcciones, una magnitud vectorial. Y por último vamos a ver la fuerza normal o la fuerza centrípeta. La fuerza normal la vamos a representar por Fn para no confundirla con la fuerza normal de los objetos que apoyan sobre la superficie, aunque igual la llamamos fuerza centrípeta. Esta es la fuerza que está actuando sobre el objeto que está describiendo un movimiento circular uniforme. Su dirección, por tanto, va a ser perpendicular al vector de velocidad y, por tanto, dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. La función principal de la fuerza centrípeta es impedir que el móvil se escape de su trayectoria circular y siga la dirección del vector velocidad. Podemos decir un poco que es impedir que el móvil se vaya por la tangente, se escape de la curva y siga manteniéndose
curvando la trayectoria al mismo ritmo. En este caso, tampoco hay una expresión definida para calcular la fuerza normal, puesto que va a depender del sistema que tenga delante cuál sea su valor. La fuerza normal es la fuerza que actúa en la dirección perpendicular a la trayectoria y su naturaleza o su origen puede ser múltiple. Vamos a ver, yo puedo tener o tengo una fuerza normal cuando tengo una piedra atada a una cuerda y empezamos a hacer girar la cuerda. En ese caso, la piedra describe un movimiento circular uniforme. Una vez que hemos alcanzado ese equilibrio, la piedra gira a velocidad constante y en ese caso la fuerza que mantiene ese movimiento de giro sobre la piedra es la tensión de la cuerda. En este caso, la fuerza normal sería la tensión. En el caso del movimiento circular de la Tierra alrededor del Sol, la fuerza responsable del giro de la Tierra alrededor del Sol es la fuerza de atracción gravitatoria entre la masa de la Tierra y la masa del Sol. Y en el caso del movimiento circular de un coche cuando va a trazar una curva en la carretera, la fuerza centrípeta es la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el asfalto de la carretera. Cuando tengamos o estudiemos la dinámica de un movimiento circular uniforme, pues aplicaremos la ecuación fundamental de la dinámica, la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa, pero en ese caso la aceleración va a ser la aceleración normal o aceleración centrípeta, porque tendremos una trayectoria circular que se recorre a velocidad constante. En este caso, la fuerza que tenga va a ser igual al producto de la masa por la aceleración normal, que como ya sabemos es igual a la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria circular, donde esta velocidad va a permanecer constante porque en este caso estamos hablando de movimiento circular uniforme. Y su dirección, pues si tengo esta trayectoria circular, el vector velocidad, como ya sabemos, es tangente a la trayectoria, la aceleración normal es perpendicular y hacia el centro de la curva y esa misma sería la dirección y sentido de la fuerza normal o centrípeta.